Nos acompaña el presidente de la Asamblea, César Litardo, a cuyas manos debe llegar, si es que no ha llegado todavía, el proyecto de ley económico urgente que anunció el presidente Lenín Moreno y que establece contribuciones por parte de trabajadores que ganen más de $500 y de empresas con utilidades mayores a $1 millón. Saludamos a César Litardo, buenas tardes. ¿Hay un ambiente favorable para aprobar este proyecto de ley? Buenas tardes a Tania, a usted, buenas tardes al país que nos está viendo. La solidaridad con todos los ecuatorianos que están pasando en estos momentos difíciles situaciones, así que creo que eso es lo primero y lo importante. Una vez que he retomado mis funciones a la Asamblea, luego también lo ocurrido con mi familia. Pero finalmente creo que lo primero que hay que hacer es, como lo hemos venido haciendo como Asamblea desde el primer día, esperar por varias semanas que la ley ingrese a la Asamblea Nacional, que tengamos claridad de los textos que están ahí. Ha habido una presentación por parte del señor presidente de la República en torno a la ley. Ayer el ministro de Finanzas ha hecho algunas otras precisiones sobre la ley, es decir, que todavía no hay un documento oficial que permita evaluarlo. Pero en términos generales, lo que yo sí pienso es que hay en la Asamblea un ambiente de discusión, de debatir a profundidad estos temas. Debo suponer que usted ha podido conversar con los jefes de bloque. ¿Tienen ya un preacuerdo? ¿Tendrían una contrapropuesta para el Ejecutivo? Hemos hablado, y de hecho la Asamblea desde el primer momento que ha tenido o pasó la crisis en el país, hemos venido reuniéndonos con los diferentes jefes de bancada y bloques en diferentes acciones, tanto dentro del Pleno como en reuniones internas. Y lo que creemos es lo siguiente: que primero tiene que llegar el documento que ellos han venido reclamando por 3 semanas y hasta el día de hoy todavía no ha sido ingresado, y que la propuesta de solución a los problemas del país tiene que ir en 3 ejes. Una ley económica urgente que tenga estos ámbitos que se han hablado, progresividad, que tenga algún tipo de acciones que vayan en favor de los ciudadanos en términos de oxigenación, de créditos, de temas tributarios, etcétera. Ese será el primer eje. El segundo eje es que también, en base al pronunciamiento que hizo la Asamblea en su momento dado, y varios sectores del país, de la no necesidad en este momento de cumplir las obligaciones con multilaterales en otros países, hay que también establecer cuál va a ser la política crediticia que el país va a tener y cuántos recursos se van a traer al país en torno a esos procesos. Y el tercer eje que tenemos que tener claros, cómo vamos a reactivar la economía. En ese marco hay varias ideas, incluso la posibilidad de que el Banco Central pueda usar las reservas del Estado para que la banca pueda generar créditos a largo plazo con tasas preferenciales, con periodos de gracia importantes. Es decir, que lo que la Asamblea propone al país es que se analice de manera integral la solución a la crisis, no acciones independientes. Todo tiene que ser un solo esquema, un solo ambiente estratégico, y para eso este día miércoles hemos invitado al ministro de Finanzas, al ministro de Producción y al ministro de Trabajo para que en la Asamblea expliquen el trabajo y el esquema y estratégico que se quiere plantear al país para solucionar los problemas que vive el Ecuador en este momento. Señor Litardo, no sé si es mi impresión, pero parecería que no hay la disposición de tomar las cosas con la urgencia que la pandemia lo amerita. Bueno, de nuestra parte siempre lo hemos tenido en esa previsión. Nosotros hemos estado trabajando desde el primer momento. Y decirle que la primera cosa que la Asamblea hizo es garantizar su trabajo. Por eso implementamos acciones virtuales. De hecho, somos la primera Asamblea en América Latina y una de las primeras en el mundo en poder sesionar virtualmente. Me parece que eso es una acción positiva. Que hicimos un pronunciamiento público desde el primer momento en que era importante priorizar los recursos de pago de deuda hacia el tema de la seguridad y la asistencia sanitaria en el país. Son acciones que tenemos claros, y que hay que dejar claro: la responsabilidad de las políticas, la responsabilidad de emitir las leyes tributarias son una responsabilidad del Ejecutivo. Lo que me parece que en este momento, más allá de las divisiones o no, el criterio, debe haber una unidad como país. Yo creo que lo importante es que todos los poderes del Estado trabajemos articuladamente. Yo he hablado ayer con varios ministros, incluso con el presidente, la necesidad que todos nos unamos en ese marco.
de unirnos, de trabajar coordinadamente, de que entre todos encontremos soluciones para sacar adelante el país, que debatamos los temas que realmente son importantes y que en ese marco, en esos 3 ejes que yo he planteado, lo hagamos. Está bien, señor Litardo, ya luego me reservo una pregunta sobre la actividad de la Asamblea o la actitud de la Asamblea según la percepción de la gente, pero el presidente Moreno vía redes sociales anunció la reducción del 50% de su sueldo, de ministros y de viceministros. Hay un llamado para que también en el legislativo se haga lo mismo. ¿Cómo se va a proceder teniendo en cuenta que tenemos una ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República? Y también, Tania, la Constitución establece que todas las funciones son independientes y tienen una independencia de su manejo. Es decir, que nosotros, más allá de lo que se anunció el día de ayer, que me parece que es una acción, si bien siendo política, que un poco lo que la gente quiere escuchar, tal vez con un toque populista, pero finalmente la Asamblea ya venía trabajando en esta acción hace varias semanas. De hecho, la semana pasada ya lo tratamos en el CAL, hoy en el CAD vamos a tratar un plan integral de austeridad, que no solamente tiene que ver con el tema de los sueldos, que seguramente lo vamos a coger, sino también con otras acciones más que van en la línea que tiene que tratarse en función de lo que pasa en el país. Pero yo quiero dejar claro una cosa, Tania. No podemos llevar el debate político, no podemos llevar el debate de las soluciones integrales del país hacia una acción en contra de la Asamblea. Me parece que eso es impresentable. La Asamblea tiene que cumplir su rol, así como también tiene que cumplir su rol la función judicial y las otras instituciones del Estado. Pero la Asamblea está integrada por ecuatorianos que también están llamados a sumarse a este sacrificio, y me permito recordarle que la LOCEP en su artículo 3 habla del ámbito de esta ley, de que nadie puede ganar más que el presidente, y ahí está inmiscuidos los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y justicia indígena y más. Y entonces tal vez sería bueno para los ecuatorianos escuchar de su boca, presidente de la Asamblea, en el sentido de que se va a colaborar o se va a buscar la forma de colaborar con esta reducción de salarios. Tania, no solamente nos vamos a acoger a esta situación que ya le veníamos planteando como tal anteriormente, nosotros estamos en acuerdo con esa resolución. No creo que ningún ecuatoriano pueda estar en desacuerdo con la misma, sino que, insisto, que vamos a ir un poco más allá, no solamente con la reducción del 50% de los sueldos asambleístas, sino que también tener un plan de acción que permita reducir mucho más los gastos que la Asamblea tiene. Pero yo lo que digo, insisto, que no tienen mucho que ver, eso no va a solucionar el problema. La afectación que tengamos en ese marco no va a solucionar el problema. Aquí tenemos que ir a temas más profundos. Sin embargo, no escapará a su conocimiento las críticas a la Asamblea Nacional en medio de esta pandemia. En redes sociales se publicó incluso un listado de asambleístas que debían estar en cuarentena y ni siquiera desde sus casas pudieron participar en una sesión virtual. ¿Cómo se va a afrontar esta presión ciudadana, esta crítica? Sí, yo a veces digo que es fácil, y realmente, Tania, si es que llegaríamos al punto en el cual un poco centrar el discurso contra la Asamblea para tratar de desviar la atención de lo importante, está bien. Yo acepto que un poco a través de la Asamblea sea la institución, en algunos casos, que tenga un nivel de desconfianza importante a la ciudadanía, pero yo no puedo en ese marco irme a ver qué hace cada asambleísta. Cada uno tiene sus responsabilidades. Le agradezco mucho, señor Litardo, y me quedo con ese último llamado a la unidad ejecutivo, legislativo y ciudadanía. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por recibirnos.